Gracias, Señor. Y bueno, ya al final, ¿verdad? Podemos tener los anuncios, los avisos, hermanos. Y pues gracias a Dios, porque podemos continuar, hermanos, podemos continuar con este culto vespertino. Y gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuestro Dios de poder escudriñar su palabra, hermanos. Y bueno, seguimos estudiando la serie de temas, la clase de fe que agrada a Dios. La clase de fe que agrada a Dios. Y es que, hermanos, pues existen dos clases de fe, ¿verdad? Dos clases de fe, que una es la fe natural, que viene con nosotros desde que nacemos, ¿verdad? Cuando nacemos, venimos ya con esa fe natural, hermanos, y es la fe que llegamos a ejercer día con día, ¿verdad? Continuamente, día con día la ejercemos. Cuando subimos al autobús, ¿verdad? Ejercemos esa fe, pues creemos que ese autobús nos va a llevar a donde dice que va, ¿verdad? Va allá a Geoplazas, ¿verdad? Y bueno, creo que no hay un autobús, sí dice, ¿verdad? Que pasa por ahí, ¿verdad? Geoplazas, que es ahí donde vivimos, y creemos que allá, ¿verdad? Allá nos va a llevar. Esa fe que continuamente ejercemos, por ejemplo, cuando trabajamos, creyendo, confiando en que al final, ¿verdad?, de nuestra jornada, sea por quincena, por semana o mensualmente, pues se nos va a pagar, ¿verdad? Vamos a recibir nuestro salario, el fruto, ¿verdad?, de ese trabajo que hemos hecho. También cuando avanzamos, ¿verdad?, estamos ahí, vamos manejando y llegamos a un crucero, ¿verdad?, y están los semáforos, esperamos el rojo y cuando se pone el verde, pues ejercemos esa fe, ¿verdad? Ni siquiera lo pensamos, creemos que los demás coches se van a parar, ¿verdad? Y nosotros vamos a seguir adelante. Hermanos, esta es la fe natural, con la cual nacemos, con la cual venimos a este mundo, pero hay otra clase de fe, que es la fe espiritual, la cual viene cuando nos arrepentimos, ¿verdad? Cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, cuando ponemos nuestra fe en Él. Esta es la fe que nos lleva a vivir confiando, hermanos, no en nosotros mismos, no en los demás, no en las circunstancias, sino en nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, es la clase de fe que necesitamos pues desarrollar. Es esa clase de fe con respecto a la cual necesitamos pedirle a nuestro Señor que nos la aumente, como los apóstoles le pidieron al Señor que se las aumentara. Mira, vamos a Lucas 17, versículos 5 y 6. Lucas 17, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Leámoslo, por favor, hermanos. Lucas 17, 5 y 6. Si me acompañan, hermanos, con esta lectura, ¿qué dice? Dijeron los apóstoles al Señor. ¿Qué dijeron? Aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Pero ¿qué dijeron los apóstoles? Dijeron: Señor, aumentanos la fe. Es por eso que el Señor les dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, hermanos, lo cual no se refiere precisamente al tamaño de la fe o a la intensidad de esta fe, sino más bien se refiere a la clase de fe, la cual, hermanos, debe de ser, como lo veíamos ahorita, una fe espiritual que nos lleva a confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo y actuar de acuerdo a ello, como lo hemos estado estudiando, hermanos, a obedecer a nuestro Señor, como veíamos en la mañana, a fin de agradarle. Por lo que, ¿con qué clase de fe nos hemos estado moviendo hasta este momento? ¿Con qué clase de fe? Simple y sencillamente con esa fe natural, ¿verdad? Que esa es la que muchas veces nos lleva: no, si yo sí creo en Dios, ¿verdad? Yo sí confío en Él, pero muchas veces es esa fe natural, porque nuestra vida no se ve reflejada esa fe. Lo que el Señor quiere, hermanos, es que vivamos con una fe espiritual. Hermanos, será la clase de fe que agrada a Dios. En un momento más, hermanos, vamos a ver otra característica de esta clase de fe, pero antes, hagamos una oración. Pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Padre bendito, gracias te damos por la oportunidad que nos das de meditar, de escudriñar, Señor, en tu palabra. Te queremos pedir que tú nos ayudes, que tú nos dirijas, Señor,
que podamos, Señor, ver lo que tú tienes preparado para nosotros a través de este ejemplo, ¿verdad?, de Abraham, que vamos a estar estudiando, que por su fe, Señor, pues hizo lo que tú querías que hiciese. Ayúdanos, Señor, a tener esta clase de fe que espera, como estaremos viendo. Pero pedimos, en el bendito de nuestro Señor Jesucristo, que tomes control de este tiempo, Señor, y que nos ayudes y que nos dirijas. En el nombre de Cristo, amén. Bien, hermanos, quiero invitarles, por favor, a que abran sus Biblias en Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, que es, pues, el pasaje que nos está sirviendo como base. Y que leamos, hermanos, que leamos del versículo 8 al versículo 19. Lucas 11, del versículo 8 al versículo 19. Que leamos, ya en la mañana leíamos el versículo 7, que estuvimos hablando sobre Noé. Ahora vamos a leer del 8 al 19. Dice así la palabra de Dios, yo el 8, ustedes el 9, y nos unimos en el 19. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Les dije otro capítulo, Hebreos 11, del versículo 8 al versículo 19. Perdón, disculpen, vuelvo a leer el versículo 8, ustedes el 9 y nos unimos en el 19. Dice así, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para construir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de los cielos, ciertamente tenían tiempo de morir. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, probó a Isaac, en el que había recibido las promesas ofrecidas a su mujer. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermanos, al estudiar la vida de Abraham, nos damos cuenta que fue un gran siervo de Dios, del que podemos aprender muchas cosas gracias a su... Pero eso no fue de la noche a la mañana, él también batalló, luchó, fue algo que podemos ver que él fue creciendo, fue madurando en el Señor, de tal manera que Dios lo llegó a usar y es un gran ejemplo para nosotros, como también nosotros lo podemos hacer para otros hermanos, pero podemos aprender muchas cosas gracias a su fe, y es que por su fe, como vamos a estar viendo hermanos, fue que salió sin saber a dónde iba. Por su fe fue que se acercó a Dios de una manera tan estrecha, de una manera tan íntima, que fue llamado amigo de Dios. Por su fe fue que le creyó a Dios que le daría un hijo y haría una nación grande de él aun cuando Sara era estéril. Por su fe fue que estuvo a punto ya, ¿verdad?, de ofrecer a Isaac el sacrificio. Hermanos, estas y otras cosas más que la Biblia nos dice de él no hubiesen sido posibles si no hubiese tenido la clase de fe que agrada a Dios. La clase de fe que agrada a Dios, lo cual, hermanos, le llevó no solo a obedecer a Dios, sino también a esperar a Dios, por lo que a través del ejemplo de Abraham podemos ver que la clase de fe que agrada a Dios es una fe que espera. Eso es lo que vamos a estar viendo.
Esta es la característica que vamos a estar resaltando a través del ejemplo de Abraham, hermanos, en cuanto a la fe. La clase de fe que agrada a Dios es una fe que espera. En primer lugar, la dirección de Dios. Qué importante es esperar la dirección de Dios. Y vemos que eso fue algo que Abraham tuvo que hacer y que tomó la decisión de hacer. Y que cuando no lo hizo, las cosas se complicaron, como puede suceder también con nosotros. Miren lo que dice ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos 11, 8. El versículo 8, por favor. ¿Qué dice? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo salió Abraham? Dice que salió sin saber a dónde iba. Abraham, hermanos, no sabía, no conocía a qué lugar iba a ir. No conocía la ubicación de la tierra a donde Dios quería que fuera, por lo que tuvo que esperar la dirección de Dios, hermanos, para entonces saber a dónde ir, a dónde dirigirse. Miren, vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1. No pierdan por favor ahí Hebreos, pero veamos ahí en Génesis 12, versículo 1. Génesis 12, 1. Que dice la palabra de nuestro Dios, 12, 1. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios solo le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No le dio más instrucciones, no le dio un mapa que seguir, solo le dijo que le mostraría la tierra a la que debía ir. Cuando tampoco lo sabía, por lo que Abraham, hermanos, debía esperar a que Dios lo hiciera para no equivocarse. Tenía que obedecer, hermanos, esperando la dirección a Dios. Dios le dijo: vete, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. Pero el primer paso es que salgas, que vayas. Y Abraham, hermanos, por fe lo dio. Pero tuvo que esperar la dirección de Dios, hermanos. Y es lo mismo que sucede en nuestra vida hoy en día. Debemos esperar la dirección de Dios para saber a dónde debemos ir, qué es lo que debemos hacer y cuándo es necesario que lo hagamos. Inclusive, ¿qué decir? Pues cuando no es así, cuando no esperamos la dirección de Dios, hermanos, muchas veces nos retrasamos en llegar a donde Dios quiere. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a lugares donde Dios no quiere, hacemos cosas que Dios no quiere, y entonces se retrasa más lo que Dios quiere para nosotros, como le pasó a Abraham. Miren lo que dice ahí en Génesis 11. Génesis 11, en el versículo 31 y luego al 12:1, hermanos. Porque el que leíamos está repitiendo algo que Dios le había dicho ya a Abraham. Dios se lo había hecho, pero ¿qué hizo Abraham? Pues él hizo no lo que debía hacer. Dice la palabra de Dios en el versículo 11, versículo 31, dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová, dice, pero Jehová había dicho. Dios no le dijo que hiciera eso. Dios le había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela, Abraham, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hermanos, cuando no esperamos la dirección de Dios, cuando nosotros seguimos nuestros propios sentidos, ¿verdad? Nos dejamos llevar por lo que nos parece. Hermanos, nos retrasamos en llegar a donde Dios quiere. La voluntad de Dios tarda más en cumplirse, sus planes, sus propósitos. Qué importante es que esperemos la dirección de Dios. Porque cuando no lo hacemos, hermanos, no solamente los planes y propósitos de Dios se retrasan, sino también, hermanos, nos metemos en problemas. Como cuando Abraham, hermanos, por el hambre descendió a Egipto. No, Dios no lo estaba dirigiendo, él simplemente había hambre y dijo: pues vamos a Egipto donde hay comida. Y las cosas se le complicaron ahí, hubo problemas. Miren lo que dice ahí en Génesis 12, pero ahora del versículo 10 al versículo 20. Por favor, ustedes, el versículo 10, ¿qué dice? ¿Y a
aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te servirán. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También le vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él dio ovejas, vacas, asnos, ciervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Y dice luego en el versículo 19: ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Podemos ver en el versículo 10 que hubo entonces hambre en la tierra, y entonces Abraham, en lugar de buscar a Dios y buscar su dirección, dice que descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y podemos ver cómo se le complica la vida a Abraham. No solamente se andaban quedando con su esposa, sino que, hermanos, lo podían matar, como él mismo tenía ese temor, ¿verdad? Abraham, por todo lo que estaba ocasionando. Hermanos, cuando nosotros no esperamos la dirección de Dios, nos metemos en problemas. Así como en otra ocasión, ese capítulo andaba buscando, ¿verdad? Cuando Abraham de la misma manera hubo hambre, pero en esta ocasión Dios lo dirige para que vaya a un lugar. Sin embargo, no busca la dirección de Dios para saber qué hacer, qué decir, ¿verdad? Y podemos ver que lo mismo, las cosas se complican, se meten problemas, hermanos, porque eso pasa cuando no esperamos la dirección de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos metido en problemas porque nosotros no hemos esperado la dirección de Dios en cuanto a esa situación? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuándo es cuando debemos hacer? Inclusive, ¿qué es lo que debemos decir? Hermanos, necesitamos esperar la dirección de Dios. Que Dios nos guíe, que Dios nos dirija, y Él está dispuesto a hacerlo, como veíamos la semana pasada. Él promete guiarnos aún más allá de la muerte. Lo mismo, hermanos, cuando no esperamos la dirección de Dios, hermanos, nos perdemos y terminamos enredados en el mundo. Nos desviamos, perdemos el rumbo de nuestra vida, como lo podemos ver en el ejemplo de Lot, cuando hubo problemas, hubo altercados ahí en el capítulo 13, ¿verdad? De Génesis 12, en donde podemos ver en Génesis 13, cuando Abraham y Lot, sus pastores, comienzan a tener altercado, comienzan a tener problemas, y entonces Abraham, dirigido por Dios, toma la mejor decisión y le dice: creo que lo mejor es que nos separemos. Si tú fueres a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú fueres a la izquierda, yo voy a la derecha. Y Lot, en lugar de buscar la dirección de Dios, qué hacer, a dónde ir, cuál era el mejor lugar, simple y sencillamente se deja llevar por la apariencia, por su sentir, por lo que se veía. Y dice la palabra de Dios que fue poniendo sus tiendas cada vez más cerca hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Miren lo que dice ahí en Génesis capítulo 13, versículo 10 al 13. 10 al 13. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que todo ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. 11. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y eso es lo que sucede en nuestra vida, cuando no buscamos la dirección.
Cuando nos dejamos llevar por nuestro corazón, que la palabra de Dios dice que no podemos confiar en él porque dice que es engañoso y perverso con nuestro corazón. Cuando nos dejamos llevar por lo que otros dicen, cuando nos dejamos llevar por lo que vemos, ¿verdad? Por las apariencias. Cuando dice la palabra de Dios que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No nos podemos dejar llevar por nuestra propia opinión. Es por eso que la palabra de Dios nos exhorta a no ser sabios en nuestra propia opinión, porque tendemos a equivocarnos. No tenemos la capacidad de ver todo el panorama, de tal manera que cuando nos damos cuenta ya hemos perdido el rumbo, ya nos hemos desviado de los caminos del Señor y estamos en medio de todo lo que el mundo nos ofrece, alejados del Señor y estamos propensos a padecer. Como le pasaba a Lot, qué tremendo lo que sucedió con su mujer, tuvieron que salir de allí huyendo, y después cómo terminó Lot, hermanos. Eso pasa cuando no esperamos la dirección de Dios. Necesitamos entender que nosotros no somos señores de nuestro camino, como lo podemos ver ahí en Jeremías capítulo 10 versículo 23, que nos dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Nosotros no somos dueños de nuestro camino, no somos señores de nuestro camino. Y esto, hermanos, es principalmente por tres razones. En primer lugar, porque Dios nos creó, ¿cierto? Somos creación de Dios. Como lo dice ahí el Salmo 100 en el versículo 3, que también cantamos: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En segundo lugar, hermanos, no somos señores de nuestro camino porque Cristo nos compró con su sangre. Miren lo que dice ahí en primera los Corintios 6, versículos 19 y 20. Primera los Corintios 6, versículos 19 y 20. ¿Qué dice, hermanos, por favor? Primera los Corintios 6, 19 y 20. Leámoslo, hermanos, por favor. ¿Qué dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que no somos señores de nuestro camino. Cristo nos compró con su sangre. Al igual, en tercer lugar, hermanos, porque nosotros hemos decidido, los que estamos en Cristo, que Él sea nuestro Salvador. Que Él sea nuestro Salvador, que Él sea el Señor de nuestra vida. De manera que ya no debemos vivir nosotros, sino permitir que Cristo viva en nosotros. Como Pablo lo decía ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿verdad? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No podemos disponer de una vida que no es nuestra, que solo nos ha sido prestada y de la cual algún día daremos cuenta. Como leíamos en la porción, ¿verdad? En la porción, ahí en la lectura consecutiva, en el último versículo de Eclesiastés, ¿verdad? Ahí, vamos para allá, hermanos, en Eclesiastés capítulo 12, en el último versículo, que es el 14, que dice, en el 13, que lo repetimos, ¿verdad? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y luego dice el 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Algún día daremos cuenta a nuestro Dios. Así que no podemos disponer de algo que no es nuestro. Lo mejor que podemos hacer es confiar en Dios y esperar su dirección. Esperar su guía. A veces pensamos que el esperar es una pérdida del tiempo. Pensamos que al esperar no estamos haciendo nada. Sin embargo, esta espera no es pasiva, sino activa, porque es necesario esperar haciendo lo que sabemos que debemos hacer, esperando para dar el siguiente paso, la instrucción a lo que sigue. Pero no, nosotros queremos saberlo ya todo, y después. Cuando Dios nos dice, da el primer paso, y después te voy a dar el segundo, y después el tercero, y nos va mostrando su voluntad, y nos va mostrando lo que el Señor quiere para nosotros. Hermanos, es necesario que, como Abraham, esperemos su dirección.
Esa es la clase de fe que agrada a Él, una fe que espera. Lo mejor que podemos hacer es confiar en Dios y esperar en Él. Número 2, hermanos, la clase de fe que agrada a Dios es una fe que espera. ¿Que espera qué? Número 2, el cumplimiento de sus promesas. El cumplimiento de sus promesas. Dios le hizo muchas y grandísimas promesas a Abraham, ¿cierto? Pero él tuvo que esperar el cumplimiento para ellas. Es más, murió esperando el cumplimiento de muchas de ellas. ¿Qué dice ahí en Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10? Hebreos 11, 9 y 10. Dice así, ¿me ayudan por favor? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, Abraham vivió como peregrino en la tierra que Dios había prometido, pues nunca poseyó nada de ella, más que los terrenos, ¿verdad?, en los cuales primero Sara, fue sepultada y después él. De hecho, hermanos, como lo podemos ver, al igual que otros grandes hombres de Dios, murieron esperando el cumplimiento de esa promesa, que no era para sus días, sino era para días postreros, pero murieron esperando esa promesa. Dice ahí en el versículo 13, por favor ayúdenme, Hebreos 11, 13, ¿qué dice, por favor, hermanos, en el versículo 13? ¿Qué dice? Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque tenían su fe puesta en el Señor. De hecho, ellos esperaban el cumplimiento de la más grande promesa, que es estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es el poder estar, ¿verdad?, hablando de esa ciudad, de esa Jerusalén espiritual, y poder estar ahí. Hermanos, Abraham tuvo que esperar el cumplimiento de sus promesas, de las promesas de Dios. Dios también le había prometido a Abraham que haría de él una gran nación, ¿cierto? Ahí en Génesis 2, cuando dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, dice, y haré de ti una gran nación, una nación grande, que su descendencia, también le dijo, sería como las estrellas del cielo, y que sería padre de muchedumbre de gentes, y que le daría un hijo para que eso se cumpliera. Miren lo que dice ahí en Génesis 15. Génesis 15, del versículo 1 al 6. Dios le hizo grandes promesas a Abraham. Dice ahí en el versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. 2. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás que yo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno de Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será heredero. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios le prometió esto, grandes promesas. Sin embargo, no se cumplió luego. No fue algo que se cumplió al siguiente año. Abraham tuvo que esperar, hermanos, aproximadamente 25 años para ver el hijo que Dios le había prometido. ¿Pueden imaginar? Dios le hace una promesa que le daría prole, que le daría un hijo, que le daría pues un heredero, ¿verdad?, a través del cual vendría esa descendencia como las estrellas del cielo, esa muchedumbre de gentes. Pero no lo hace al siguiente año, ni siquiera 5 años, aproximadamente 25 años pasaron. Miren, ahí en el capítulo 12, en el versículo 4, dice que Abraham, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. ¿Y era Abraham de cuántos años? De 75 años cuando salió de Harán. 75 años salió de Harán, y ahora miren cuántos tenía en el capítulo 21 cuando nace Isaac. Génesis 21, versículo 5.
21:5. ¿Qué dice? Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Aproximadamente, más o menos, 25 años. Tuvo que esperar para el cumplimiento de esta promesa. 25 años para ver cumplida la promesa de Dios. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando nosotros? ¿Cuánto tiempo llevamos esperando, verdad, ver cumplida esa promesa de Dios, esa promesa que Dios nos ha hecho y que nosotros confiamos en ella? 25 años, hermanos, no importa el tiempo que tarde, necesitamos esperarlo con fe, es decir, teniendo la certeza de que vendrá, porque eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, sin duda vendrá, como Dios se lo dijo a Habacuc, que en esta semana teníamos en nuestras lecturas, ¿verdad? Dios le dijo ahí en Habacuc 2:3, aunque tardare, espéralo, hablando de esa visión, porque sin duda vendrá, no tardará, porque tenemos un Dios fiel, que promete y cumple, que lo que Dios ha determinado lo lleva a cabo, y que su brazo extendido no hay nadie que lo haga retroceder. Hermanos, es cierto que esto no es nada fácil, no es fácil esperar. Es una de las cosas con las cuales más batallamos, con las cuales más lucha nuestra naturaleza, pero es necesario hacerlo, hermanos, si queremos ser beneficiados por Él, por las promesas de nuestro Dios. En la Biblia encontramos muchas promesas que Dios nos ha hecho y sin duda, hermanos, las cumplirá. Solo es necesario que esperemos con paciencia a que lo haga. Solo es necesario que esperemos con paciencia. Así como David esperó con paciencia y da testimonio de eso. ¿Qué dice el Salmo 40, hermanos? Vamos al Salmo 40, versículo 1 al 3. Qué difícil se nos hace esperar, hermanos. Batallamos por esperar. Pero las más grandes bendiciones, hermanos, de nuestro Dios vienen después de esperar. Ese tiempo, de esperar la dirección de nuestro Dios, de esperar el tiempo de nuestro Dios, porque debemos entender que no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de nuestro Dios. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, en el tiempo preciso. ¿Qué dice ahí en el Salmo 41 al 3, por favor? ¿Qué dice? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hermanos, necesitamos esperar. Necesitamos esperar con paciencia, pues cuando no es así, nos desesperamos. Cuando no somos pacientes para esperar, nos desesperamos. Cometemos errores y nos complicamos la vida, porque eso pasa cuando no esperamos el tiempo de Dios. Cometemos errores, echamos a perder las cosas, complicamos la vida, como hace tiempo les contaba, ¿verdad?, la anécdota en uno de los sermones de un pequeñito que en el jardín su mamá tenía rosales, y esos rosales tenían muchos botoncitos, cada uno de ellos una hermosa rosa, pero aún no se veía. Y este niño decía, mamá, ¿cuándo veré las rosas? Espera, a su tiempo va a florear, ¿verdad? Y vas a poder ver las rosas, mamá. ¿Y qué podemos hacer para que sea más rápido? No hay manera. Tenemos que esperar el tiempo. ¿Cuánto va a tardar? El tiempo que sea necesario, no sabemos. Pero cuando menos lo esperes vas a ver qué va a suceder. Pero el niño estaba impaciente, se desesperó de tal manera que en una ocasión, ¿verdad?, fue al jardín, la mamá no sabía qué hacer, ¿verdad?, y regresa, y entonces pues estaba todo ahí cubierto, espinado, también de tierra, ¿verdad?, y la mamá mira sus rosales y todos echados a perder. Y le pregunta al niño, ¿qué hiciste? Pues es que quise verlas antes y las abrí, y echó a perder las rosas, porque al abrir los botones de las rosas ya no pudieron florecer y no pudo disfrutar de la belleza de una rosa. Y eso es lo mismo que pasa en nuestra vida. Cuando no esperamos con paciencia los tiempos de Dios, porque todo tiene su tiempo, ¿cierto? Y todo lo hizo hermoso Dios a su tiempo. Y cuando no esperamos ese tiempo con paciencia y nos desesperamos y hacemos las cosas antes de tiempo, hermanos, cometemos errores. Nos complicamos la vida, echamos a perderlas, como le pasó a Abraham.
Porque para ellos tampoco fue fácil el esperar. Yo les decía que Abraham fue creciendo, fue madurando, fueron aprendiendo. Y en ese aprendizaje cometieron errores. Le quisieron ayudar a Dios y las cosas se complicaron. ¿Se acuerdan de Agar? ¿Qué dice por favor ahí en Génesis 16? Pasó el tiempo y la promesa de Dios de un hijo no llegaba. Años y Sara no se embarazaba. Y no veían cumplir esa promesa. De tal manera que le quisieron ayudar a Dios. Quisieron hacer las cosas a su manera, porque se impacientaron, pero las cosas no funcionaron. Dice ahí en Génesis 16, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. ¿Qué dice el 2? Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te lleves a mi sierva, y Sara tendría hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Dios no le dijo que iba a ser así, ¿cierto? Dios le dijo que Abraham y Sara iban a tener un hijo. Sara, en su esterilidad y en su vejez, iban a poder concebir un hijo. Sin embargo, ellos se desesperaron y dicen el 3, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido, porque ellos estaban esperando, ¿cierto? Pero habían pasado ya 10 años y no se veía cumplida la promesa, de tal manera que tienen esta idea, ¿verdad? Y entonces lo llevan a cabo, pero las cosas no funcionan como ellos pensaban. Dice en el 4, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: me afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Ahora sí, ¿verdad? Juzgue Jehová entre tú y yo. Pero ellos se adelantaron. Ellos no esperaron el tiempo de Dios. No esperaron el cumplimiento de la promesa de Dios. Por lo que tanto las cosas se complicaron. Pueden imaginar, la Biblia nos lo dice en estas palabras, pero las complicaciones que vinieron, las discusiones, las peleas, todas las emociones, ¿verdad?, manifestadas a través de esto, la situación que vivieron, que estaban enfrentados. ¿Pero por qué fue? Porque no esperaron el cumplimiento de la promesa de Dios, porque no esperaron el tiempo de Dios. Y eso es lo mismo que nos puede pasar a nosotros, hermanos. Dios tiene un tiempo, y ese es el mejor tiempo, por lo que es necesario que lo esperemos. ¿Qué les dijo Dios ahí en el Génesis 18? Génesis 18, en el versículo 9 al versículo 14. Ya había pasado tiempo, ¿cierto? Y dice ahí en Génesis 18, versículo 9 al versículo 14, dice: y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Ustedes el 11? Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado. ¿Cuándo? Al tiempo señalado. En mi tiempo volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, ¿cuántos meses son? Dice: Sara tendrá uno. A su tiempo. Al tiempo señalado volveré a ti. Entonces Sara va a concebir, y de acuerdo a ese tiempo de la vida, de la gestación, Sara tendrá. Hermanos, es necesario que esperemos el tiempo de Dios. La fe que agrada a Dios es una fe que espera el cumplimiento de las promesas de Dios, que espera su tiempo. Hermanos, cuando no lo hacemos, no solamente complicamos nuestras vidas, hermanos, cometemos errores, sino también complicamos la vida de otros, ¿cierto? Porque no solamente Abraham y Sara complicaron su vida. Si ellos lo miraban de manera egoísta, ellos dirían: ay, nuestra vida. Pero ¿y qué de la de Agar, o no? ¿Y qué fue de Ismael?
Y no solamente eso, sino de las descendencias y los problemas que hasta ahora se dan. ¿Qué dice por favor ahí en Génesis 16, versículos 6 al versículo 12? Génesis 16, 6 al 12 dice: y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. 7. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Hermanos, no solamente se complicó la vida de Abraham y de Sara, sino se complicó también la vida de Agar, de Ismael. Cuando nació Isaac, hermanos, Abraham tuvo que despedir a Ismael, porque no heredaría junto con Isaac. Y los problemas que se han dado, hermanos, de las descendencias, hasta ahora inclusive. Porque eso es lo que pasa cuando no esperamos el cumplimiento de la promesa de Dios, cuando no esperamos a Dios, cuando no esperamos el tiempo de Dios. No solamente cometemos errores, complicamos nuestra vida, sino que también la vida de otros se complica. Necesitamos esperar, hermanos, con paciencia, pues cuando no es así podemos inclusive perdernos de las bendiciones de Dios, como lo podemos ver en el ejemplo del rey Saúl, que por su impaciencia y no esperar todo lo que debía esperar, perdió la bendición de un reino próspero, de un reino duradero. Y eso es lo mismo que nos puede pasar a nosotros por no esperar. Por no esperar. La clase de fe que agrada a Dios es una fe que espera. Número 3, la provisión de Dios. Hermanos, ¿Dios ha prometido suplir nuestras necesidades? Sí. ¿Quiere hacerlo? Sí. ¿Tiene todo lo necesario para hacerlo? Sí. ¿Qué necesitamos hacer? Esperar. Necesitamos confiar en Él y esperar, hacer su voluntad. ¿Qué dice ahí en Hebreos 11, versículo 17 al 19? Es lo mismo que Abraham tuvo que hacer. Hebreos 11, 17 al 19. Dice la palabra de nuestro Dios, nuevamente de forma alterna, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Qué difícil prueba, ¿cierto? Qué difícil prueba para Abraham. Sin duda que no fue nada fácil ofrecer al hijo de la promesa. Imagínense, hermano. Tanto que lo anhelaron cuando Dios se los prometió, después de que habían perdido ya toda esperanza de ser padres. Tanto que se gozaron cuando Isaac nació. Tanto que disfrutaban como padres tenerlo y verle crecer. Tanto que tenían puesta su esperanza en que Dios cumpliría su promesa a través de Isaac. Y Dios le dice a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y ofrécemelo, ¿verdad?, en holocausto, en sacrificio. ¿Podemos imaginar el momento? ¿Podemos imaginar el nudo en la garganta de Abraham al escuchar esto? ¿Podemos imaginarnos la lucha interna que tuvo Abraham con sus pensamientos, con sus emociones, entre hacer o no hacer la voluntad de Dios? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué haríamos, hermanos, si Dios nos pidiera algo similar? Que le diéramos, que le sacrificáramos algo que amamos con todo nuestro corazón. Solo la clase de fe que nos presenta la palabra de Dios pueda llevarnos a confiar en Dios de esta manera y hacer lo que Él nos pide. Llevarnos a confiar en sus planes y en sus propósitos,
que no los entendemos, pero decir, pues algún plan y algún propósito tiene para pedirme eso y llevarlo a cabo. Hermanos, por la fe de Abraham, es que Abraham lo hizo, confiando en la voluntad de Dios aun cuando no lo entendía, al igual que confiando en que Dios proveería, en su provisión. Miren, vamos a Génesis capítulo 22, versículo 1 al 14. Génesis 22, 1 al 14. Porque dentro de las cosas que Abraham confiaba, pensaba, una es que Dios lo podía levantar, tenía el poder para levantarlo de los muertos, pero también él confiaba en que Dios se proveería, y es lo que le dijo Isaac, ¿cierto? Dios se proveerá para el holocausto. Dice ahí, hermanos, en Génesis 22, del versículo 1 al versículo 14. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Imagínense la lucha durante esos días. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, algo lógico, ¿cierto? ¿Me ayudan? Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó el nombre de aquel lugar, ¿cómo lo llamó? Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Hermanos, al igual que Abraham, necesitamos confiar en la provisión de Dios, que Dios se proveerá, Dios nos proveerá de cada una de las cosas que nos hacen falta. Él es Jehová Jireh, por lo que Él proveerá todo lo que necesitamos, todo lo que nos hace falta. Algo de lo cual, hermanos, necesitamos estar plenamente convencidos, como también Pablo lo estaba, y que lo hemos repetido mucho, pero que tenemos que tenerlo presente. Filipenses 4:19, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La clase de fe que agrada a Dios es una fe que espera. Como ya hemos visto, algo que no es nada fácil, como lo podemos ver en el ejemplo de Abraham. Pero sin duda que no es fácil, hermanos, como lo vimos en el ejemplo de Abraham, porque no es fácil salir sin saber a dónde ir. No es fácil creer que vendrá algo que humanamente es imposible que venga. Al igual que tampoco es fácil renunciar a algo que amas. Sin embargo, cuando se tiene la clase de fe que agrada a Dios, esa fe te mueve a creer y a obedecer esperando, número 1, como lo vimos, la dirección de Dios. Número 2, el cumplimiento de sus promesas. Y número 3, su provisión. Así que, hermanos, una fe que espera fue la que Abraham tuvo y la que Dios quiere que tengamos. Los planes que Dios tiene para nuestra vida no siempre se realizan con rapidez, ¿cierto? Llevan tiempo. Dice la palabra de Dios que la luz de la senda de los justos
es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No siempre se realizan con rapidez. Es por eso que Dios nos ordena a ser pacientes y esperar. A ser pacientes y esperar. Amén. Hermanos, necesitamos esperar. Quiero invitarles a que terminemos leyendo unos tres pasajes. Salmo 27, 14. Necesitamos esperar. Salmo 27, 14. ¿Estamos esperando, hermanos? Eso es lo mejor que podemos hacer. Salmo 27, 14. ¿Qué dice? Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera. Aguarda a Jehová. Dice, esfuérzate. Es necesario alentar nuestro corazón porque no es fácil. Sí, espera a Jehová. Es lo mejor que podemos hacer. 42, Salmo 42, 5. Muchas veces nos preocupamos, nuestra alma se abate, se turba. Pero hermanos, necesitamos zaratearnos nosotros mismos, confiar en nuestro Dios y esperar en Él, como lo dice el salmista, Salmo 42:5. ¿Qué dice, hermano? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios. Necesitamos esperar en Dios, no solamente a Dios, sino también en Él, porque solamente es posible fortalecidos en Él. Y Santiago, capítulo 5, versículo 7. Santiago 5, 7. ¿Qué dice, hermanos? Por tanto, hermanos, Santiago 5, 7, ahora sí, ¿qué dice? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciban la lluvia temprana y la tarde. Hermanos, nuestro Señor no tarda en venir. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos esperar. Esperarlo, no de manera pasiva, sino de manera activa, como veíamos en la mañana, haciendo su voluntad. La clase de fe que agrada a Dios es una fe que espera. Pidámosle a Dios que nos ayude a tener una fe así. Padre bendito, gracias te damos por el ejemplo de Abraham. Señor, ayúdanos a seguir. Ayúdanos a tener una fe que espera. Ayúdanos a esperar, Señor, tu dirección. Ayúdanos a esperar el cumplimiento de tu promesa. Ayúdanos a esperar tu tiempo. Ayúdanos a esperar, Señor, tu provisión. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes, a no desesperarnos, impacientarnos, Señor. Ayúdanos a esperar de manera activa, haciendo lo que sabemos que necesitamos hacer, lo que tú ya nos has mostrado que es necesario que hagamos, Señor. Ayúdanos a poder esperar, porque no hay nada mejor, Señor, que tu dirección. No hay nada mejor que tu tiempo y el cumplimiento de tu promesa. No hay nada mejor que tu provisión. Ayúdanos, Señor. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Hermanos, gracias por su atención. Vamos a continuar con nuestro programa. Recuerden, hermanos, de seguir participando en cada una de nuestras actividades. Y bueno, hermanos, pues desde aquí, ¿verdad? Les mandamos un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga. Vamos a continuar.